Vamos a empezar a resolver este ejercicio que es de fenómenos de transporte de la sección de momento. Después vamos a ver calor y transferencia de masa, pero en este caso es para momento. Este es el tema más complicado de los tres porque recordamos que la velocidad es un vector, entonces eso hace un poco más elaborado el análisis. Una vez que entendamos este ejercicio, muy probablemente se nos va a facilitar el entendimiento de los siguientes fenómenos de transporte. Recordamos que la envoltura estamos tratando de minimizar el delta X. Vamos a estar analizando una pequeña lámina de fluido y lo que queremos es que la longitud L y lo ancho W sea considerablemente más grande que el espesor. Para eso le llamamos envoltura. Se va a hacer un balance de transferencia en esta envoltura. El ejercicio es de que tenemos aquí una base sólida y en esa base sólida va a estar transportándose un líquido en la parte de arriba, un fluido de un cierto espesor y como tiene esta inclinación, tenemos la fuerza de gravedad y la fuerza de gravedad nos va a estar dando un ángulo, el ángulo beta. Aquí lo importante es que definamos bien nuestro sistema. En la clase anterior vimos una lista de puntos, que ahorita lo vamos a ir viendo ya un poco más rápido los pasos, pero analizamos el sistema y nosotros ya tomamos la lámina que vamos a tomar de aquí, tenemos la longitud L, que es la longitud de donde empieza a fluir este fluido, y nosotros lo vamos a analizar de esta esquina donde está X y hacia abajo va a ser X más delta X. Y después hacia acá tenemos Y y esa Y hasta el otro punto va a ser W, va a ser Y0 a W. Y en el otro punto tenemos Z igual a 0 y va a ser hasta Z igual a L. Esa es la parte importante porque una vez que nosotros seleccionamos las coordenadas, que en este caso van a ser coordenadas rectangulares, tenemos que decidir en qué punto estamos haciendo el análisis. Porque en ese punto donde x es igual a 0, z es igual a 0 y y es igual a 0, entonces de ahí va a depender y se van a desarrollar las ecuaciones. Este ejercicio se pudiera hacer si consideráramos aquí que estamos analizando en este punto y entonces aquí sería z igual a 0, y igual a 0, x igual a 0 y el análisis, el planteamiento de las ecuaciones sería diferente porque los signos y el planteamiento cambian. Lo mismo si estuviéramos analizando en este punto de acá abajo, aquí sería x y hacia arriba sería x más delta x. Entonces, decidimos dónde queremos hacer el análisis y en base a eso ya continuamos. Después hacemos el balance. Con este balance que recordamos que si es un sistema estacionario y que no hay acumulación de materia, entonces lo que tenemos es que las entradas menos las entradas menos las salidas, más unas fuerzas, en este caso de las que estén actuando sobre el sistema, eso va a ser igual a cero en estado estacionario. Y tenemos dos tipos de flujo, el mecánico molecular y el convectivo. Entonces, lo que entra por parte del mecánico molecular menos lo que sale y más lo que entra del movimiento convectivo y lo que sale del movimiento convectivo, más las fuerzas, en este caso la gravedad. Ahora ya vamos a poder hacer el planteamiento de nuestras ecuaciones. ¿Qué es lo que está entrando del fluido molecular? El molecular recordamos que es con tau y nosotros vamos a empezar analizando de x. El movimiento, si vemos el fluido, es hacia z. Entonces, si nosotros definimos z hacia acá, el fluido, recordamos el primero,
X es cuál es la cara que está entrando o hacia dónde se está dispersando el fluido, y la segunda es hacia dónde va el movimiento, hacia dónde va la velocidad. Entonces tenemos tau xz y nosotros lo estamos evaluando aquí en x, en esta parte de x. ¿Y cuál es la cara? Si se está moviendo hacia z, ¿cuál es la cara o el área que está pasando el fluido? Pues está pasando por todo W y por todo L, o sea, por esta cara que tenemos aquí arriba. Por ahí está pasando el fluido de X en dirección Z y está entrando acá arriba, por eso es positivo. Ahora, ¿qué es lo que sale? ¿Por dónde sale? Sale por X más delta X. Entonces va a entrar por aquí arriba, va a entrar en esta área que dijimos por aquí va a entrar, de arriba hacia abajo. ¿Y por dónde va a salir? Por acá abajo en X más delta X. Entonces lo que sale va a ser X más delta X y va a seguir siendo el mismo tau X en dirección Z. Y también va a ser multiplicado, que me faltó un paréntesis, pero va a ser multiplicado por WL porque esa es el área por donde está cruzando. Ahora haremos el análisis, pero de la parte convectiva. Recordamos que son dos zetas, dos velocidades, perdón. La primera parte es la parte convectiva multiplicada por la velocidad que lleve. En este caso va a ser densidad, velocidad z, velocidad z. ¿Y por dónde está entrando esta fuerza o este flujo? Este está entrando por W delta X. ¿Dónde tenemos W? Aquí este es W delta X. Pero como es la entrada, entonces es la cara de este lado. W delta X. Entonces es la cara que no se ve aquí, pero por aquí entra y sale por esta cara. Por acá sale. Por aquí entra y entonces es la densidad por la velocidad en z, por la velocidad en z, por el área o lo que viene siendo el W por delta X, menos exactamente lo mismo hacia el otro lado. Y ya que tenemos la diferencia de lo que entró menos lo que salió de lo convectivo, ahora vamos a analizar la parte de las fuerzas que están actuando sobre el sistema. Estas fuerzas son la densidad WL, porque estamos hablando de la fuerza que se está ejerciendo acá arriba en el área W y el área L, en esta cara de acá arriba, y en el delta X. Con eso ya tenemos el volumen de esta sección y va a ser multiplicado por la gravedad, y como tenemos el ángulo que está aquí en dirección X, hacemos el coseno de beta. De esa forma estamos planteando nuestras ecuaciones de lo que entra menos lo que sale de la parte molecular, lo que entra menos lo que sale de la parte convectiva, y las fuerzas en el sistema, que en este caso son lo de la densidad, la gravedad y el ángulo. Como está en estado estacionario, eso es igual a cero. Entonces, una vez que ya planteamos la ecuación, con lo que va a entrar menos lo que va a salir del movimiento mecánico molecular y la contribución del movimiento convectivo de la entrada menos el movimiento convectivo de la salida, nosotros lo que podemos analizar aquí es que lo que está entrando, cuando va de X a delta X, sí hay un perfil. Sabemos que se está moviendo a diferente velocidad debido al perfil que se tiene aquí por la viscosidad. Pero lo que está entrando y lo que está saliendo, como estamos en estado estacionario, entonces
Ese no va a cambiar, lo que va a entrar va a ser lo mismo a lo que va a salir. Por eso es que podemos cancelar estas dos. Ya que lo cancelamos, nos queda este componente de entrada menos el de salida. Lo que podemos hacer es reacomodar la ecuación. Este está negativo, lo vamos a pasar al otro lado positivo y el que está positivo va a pasar a ser negativo. Vamos a separar los mismos factores que es WL, entonces va a ser WL por X más delta X positivo menos X negativo. Y aquí a esta parte no le hicimos nada, la dejamos como está. Tenemos la densidad, el ancho W, la longitud, el delta X, la gravedad y el coseno de beta. Ya que acomodamos todo, podemos ver que podemos cancelar WL y WL, y entonces quedaría solamente esto que tenemos aquí, el esfuerzo cortante de X más delta X y el esfuerzo cortante de X en dirección Z, evaluado en X. Lo vamos a dividir entre delta X, tomando este delta X de aquí. Va a pasar dividiendo y ya nada más vamos a tener esto aquí, densidad, gravedad, coseno de beta. Este X más delta X, lo que hicimos este acomodo, para dejarlo así, es para poder hacer la diferencial de el esfuerzo cortante de X en dirección Z de X más delta X menos X. Esto es la diferencial del esfuerzo cortante de X en Z por X. Y es igual a la densidad por gravedad por coseno de beta. Esta es la diferencial que nos resultó del análisis que hicimos, donde está la diferencial del esfuerzo cortante de X en Z. Recordamos que es el espesor, que tiene el efecto viscoso en el espesor y que se está moviendo hacia Z, y que ese esfuerzo cortante va a cambiar dependiendo de los cambios en X. Eso va a ser igual a la densidad, gravedad, coseno de beta. Esta es la ecuación con la que vamos a poder responder las preguntas en el ejercicio. Lo que podemos hacer primero va a ser una separación de variables. El dx lo vamos a pasar al otro lado de la ecuación y vamos a plantear las integrales. La integral de d tau de x en z y la integral para dx. El esfuerzo cortante de x en z sería la integral que quedaría en función de x más una constante. Y del otro lado, lo que tenemos constante sería la densidad, gravedad, coseno de beta. Y su integral va a ser x. También va a ser más una constante. Entonces, lo que podemos hacer, esta es una constante, esta es otra constante, las pudiéramos hacer alguna operación y cualquiera que sea el valor, vamos a tener una sola constante. Entonces, vamos a dejar la misma ecuación en función de una sola constante. Entonces, ya con una sola constante, lo que vamos a hacer es el análisis de frontera, de lo que habíamos visto también en la clase pasada. Es aquí lo que tenemos son, o lo podemos hacer una evaluación en las condiciones iniciales. Y para nosotros determinar esas condiciones de frontera, vamos a hacer este pequeño esquema donde estamos analizando el punto donde estamos iniciando, donde vamos a tener x igual a 0. Y aquí lo que tenemos es esta relación entre el aire y el líquido. Y en ese punto, el aire tiene un esfuerzo cortante igual a 0, es mínimo comparado con el esfuerzo cortante que está haciendo el líquido. Entonces, en este punto de frontera, en condiciones iniciales,
Lo que quiere decir es que el esfuerzo cortante de X en Z en este punto, en la parte que tenemos aquí inicial, va a ser igual a 0. ¿Y eso dónde es? Es en esta línea donde estamos también hablando de X igual a 0. Por lo tanto, nuestras condiciones de frontera o las condiciones en esta parte de la frontera inicial, en la interacción entre el aire y el líquido, es que el esfuerzo cortante igual a 0 y X igual a 0. Entonces esto lo vamos a reemplazar en la ecuación. Esfuerzo cortante igual a 0 y aquí X igual a 0 se multiplica, todo esto se hace 0 y nos queda la constante. Entonces esto quiere decir que la constante va a ser igual a 0. O sea, cancelamos esta constante y nos queda la ecuación solamente así en función del esfuerzo cortante de X en Z y que es igual a la densidad gravedad coseno de beta X, solamente cancelando la constante. Esta es la pregunta número 1, la que nos hacen en el inciso A, que nos dice que determinemos la distribución de flujo de cantidad de movimiento. ¿Cómo vamos a determinar esa distribución de flujo de cantidad de movimiento? Pues depende del esfuerzo cortante y de las propiedades que tengamos aquí y del ángulo por el plano inclinado. Con esto resolvemos el inciso A. Ahora el inciso B nos está pidiendo que determinemos el perfil de velocidad. Ese perfil de velocidad va a estar en función de X. Entonces, partimos de la ecuación a la que llegamos. Tenemos esa ecuación de esfuerzo cortante de X en Z, que está en función de X. Y eso es igual a densidad gravedad por coseno de beta X. Sabemos que estamos hablando de un fluido newtoniano, entonces podemos utilizar la ecuación que hemos visto en las primeras clases, del esfuerzo cortante igual a menos viscosidad y multiplicada por los cambios de la velocidad en z por los cambios en el espesor o los cambios en x. Aquí, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar esta ecuación acomodándola con dvz en dx igual a lo que vale el esfuerzo cortante, que es esto, densidad gravedad coseno de beta x dividido entre la viscosidad, que es la que teníamos aquí. Solamente estamos pasando viscosidad dividiendo y cambiando lo que vale tau por lo que nos dio en esta ecuación aquí en el inciso A y llegamos a esta ecuación. Nuevamente en esta ecuación lo que vamos a hacer es acomodar las variables, hacer la integral de los cambios de la velocidad en z, que va a ser igual a menos la integral de todo esto x en dx. El dx que está aquí solamente pasó multiplicando y así vamos a hacer la integral. Y nuevamente, como es la integral de una derivada, pues entonces nos va a quedar bz en función de x más una constante. Y esto va a ser igual a menos todo lo que tenemos aquí que se mantiene constante por haciendo la integral de x, que es x cuadrada. X cuadrada sobre 2, la integral de esta x, más una constante 2. De nueva cuenta hacemos acomodo de constantes, esta constante va a pasar del otro lado, constante 2 menos constante 1, cualquiera que sean sus valores, estamos hablando de una constante. Y vamos a analizar también las condiciones de frontera en este caso. Y para analizar esas condiciones de frontera, lo que tenemos que hacer es nuevamente analizar el sistema que teníamos, la lámina, el fluido, la capa que tenemos aquí, el delta X o X igual a 0 y X igual a delta. Y nos va a interesar esta interacción o esta interfase líquido-sólido con la barra que tenemos aquí.
¿Qué nos dice aquí las condiciones de frontera? Las que analizamos anteriormente fue la interacción con el aire en la parte superior, la frontera de arriba. Ahora estamos analizando la frontera donde es el líquido sólido. Aquí nos está diciendo que la velocidad que tenemos aquí, la velocidad del líquido va a ser igual a la velocidad del sólido. Y como la velocidad del sólido no existe porque el sólido está estacionario, no está en movimiento la placa, quien está en movimiento es el fluido, pero en este punto el fluido no está en movimiento, entonces las dos velocidades son igual a cero. Lo que quiere decir que la velocidad en z es igual a cero. ¿Y dónde ocurre eso? Ocurre cuando x es igual a delta. Ahora vamos a regresar a nuestra ecuación donde teníamos la constante. Esto lo estamos haciendo para calcular el valor de la constante. Estamos yendo a los valores de frontera en el primer caso para encontrar que la constante fue igual a cero al ver cuáles eran las condiciones de frontera. Ahora, en este caso, las condiciones de frontera dicen que la velocidad en z es igual a cero y que x es igual a delta. Entonces, en lugar de utilizar x, vamos a utilizar delta y tenemos esta ecuación que es exactamente igual a esta de aquí arriba, solamente cambiando delta en lugar de x, igualando a cero. Acomodamos la constante, va a pasar de este lado y todo este factor negativo lo vamos a pasar positivo al hacer esta igualación con su constante. Sabemos que todo esto que está aquí es lo que vale la constante. Ahora que ya sabemos que esto vale la constante, regresamos a esta ecuación que tenemos aquí, donde tenemos la velocidad en z, que va a ser igual a esto que está aquí negativo, x cuadrada, más la constante, que la constante vale todo esto. Entonces aquí vamos a poner lo que vale la constante. Si nos damos cuenta, tienen los mismos parámetros, densidad, gravedad, coseno de beta, entre 2 veces la viscosidad. Densidad, gravedad, coseno de beta, entre 2 veces viscosidad. Pues podemos hacer una separación de variables aquí también. Y nos quedaría esto multiplicado por 1 menos x sobre delta al cuadrado. Nos queda esto porque lo que vamos a poder hacer aquí es que si multiplicamos este factor por 1, nos da esto positivo. Y si multiplicamos este factor por menos x sobre delta al cuadrado, nos va a dar este valor que tenemos aquí, x al cuadrado, porque este delta al cuadrado se cancelaría con este delta al cuadrado. Lo único que estamos haciendo es acomodando las ecuaciones para simplificarla. En la diapositiva anterior lo que hicimos fue calcular la ecuación para la velocidad, que ya por sí mismo ya sería un ejercicio. Ya hicimos el inciso A, el inciso B. En cierto momento, en cierta situación, nos pudieran estar pidiendo calcular la velocidad máxima que va a tener el fluido y la velocidad media o una velocidad promedio. Eso lo podemos calcular, ahorita vamos a ver con estas ecuaciones. Vamos a retomar la ecuación que calculamos anteriormente, que fue la velocidad en z, que es igual a la densidad, gravedad, coseno de beta por el delta al cuadrado, entre 2 viscosidad, multiplicado por 1 menos x entre delta al cuadrado. Volvemos a regresar a donde teníamos nuestras condiciones iniciales, con x igual a 0 y delta, y tenemos aquí la lámina metálica, la lámina sólida, y tenemos el perfil de velocidades. Este es el espesor del fluido. Si recuerdan en las clases iniciales, cuando veíamos momentum, decíamos que aquí en este punto la velocidad es cero cuando está en contacto con el sólido y que el momentum se iba a empezar a transferir hacia arriba y que
iba a llegar un punto en donde la velocidad iba a ser la velocidad máxima. Tenemos los perfiles de velocidad. En este caso, la velocidad máxima es en un punto en donde está ya en contacto con el aire y donde tenemos x igual a 0. Ahora definimos también estos parámetros de frontera y vamos a decir que la velocidad en z va a ser la velocidad máxima en z cuando x es igual a 0. Esto lo vamos a utilizar en la ecuación que calculamos anteriormente y vamos a tener que la velocidad máxima en z es igual a todo este factor que tenemos aquí, lo mismo en la ecuación de arriba, por 1 menos, lo que estamos haciendo aquí es solo reemplazando x por 0, que es lo que nos dio del análisis de frontera, y esto va a hacer que se cancele esta parte y nos queda 1. Entonces prácticamente nos queda que la velocidad máxima en z es igual a esta parte de la ecuación. Con eso ya nosotros estamos calculando la velocidad máxima, haciendo el análisis de frontera, viendo que el perfil con la velocidad máxima se encuentra en este punto con x es igual a 0 y reemplazando la ecuación que ya habíamos calculado. Ahora hacemos el análisis de la velocidad promedio o de la velocidad media. Por definición, ¿cómo podemos calcular esa velocidad media? La velocidad media va a ser la sumatoria del área que se tenga por cada una de las áreas, por cada una de las velocidades o por cada uno de los perfiles. Queremos una velocidad media, no queremos la máxima o la mínima, queremos una media y esto lo vamos a dividir entre la sumatoria de las áreas. Esto aplicándolo a nuestras ecuaciones sería que la velocidad media va a ser la integral de A de esa velocidad z por los cambios en área. Y se va a dividir entre la derivada de área. Vamos a integrar esto, entonces al integrarlo, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar esta doble integral. Vamos a integrar por el espesor y vamos a integrar por el ancho de W. ¿Qué vamos a integrar? Vamos a integrar el BZ y el área que es, el área es de Y y de X. Y que es el área es de X de Y. También integrando una doble integral para saber o para tener la integral en cuanto a W y en cuanto al espesor. Ahora nosotros para poder resolver esta doble integral, lo que vamos a hacer, aquí lo que significa esta doble integral es que está de 0 a delta por dx y de 0 a w por dy. Las dobles integrales se empiezan a resolver por dentro y después vamos a resolver la integral de fuera. Viendo la integral de adentro, empezamos con de 0 a delta y dice que es bz, la velocidad en z. La velocidad en z es todo esto. Entonces vamos a reemplazar y sería la integral de 0 a delta por todo lo que vale bz y por dx, que es el dx que tenemos aquí. Cuando hacemos, si analizamos esta integral que va de 0 a delta, tenemos aquí un delta, tenemos acá otro delta y tenemos un solo dx. Pero lo que podemos hacer para integrar es que como está multiplicando, pues tenemos dx para esta parte y dx para esta parte. La integral de una derivada se van a cancelar y, bueno, separando las variables vamos a tener la integral de 0 a delta de la densidad, gravedad, coseno de beta por la delta al cuadrado entre 2 veces viscosidad, esto que está aquí, por dx, menos la integral de 0 a delta de todo este factor que tenemos aquí por la x entre delta al cuadrado por dx. Lo único que estamos haciendo es reacomodando esta ecuación para poderle hacerle su integral a una parte y su integral a otra parte.
Y ya que hacemos esto, ahora sí ya podemos integrar. Y vamos a integrar de x. Entonces lo que nos queda de esta parte que está aquí va a ser lo que tenemos aquí, que es todo lo que ya teníamos de este factor por x evaluado de 0 a delta, menos todo lo que tenemos en este factor por, al hacer la integral de esta x cuadrada por dx, nos va a quedar x a la 3, se está sumando 1, entre 3 por el delta al cuadrado. Esto evaluado de 0 a delta. Ya que tenemos esto, lo que vamos a hacer ahora es calcular o reacomodar lo que nos está dando la integral y nos va a quedar esta ecuación aquí. Como podemos ver, el delta por gravedad coseno de beta por el delta al cubo entre 2 viscosidad menos todo este factor por 1 entre 3 por delta al cubo. Y entonces, ya que estamos reacomodando esta ecuación para poder llegar a este resultado, lo que vimos aquí es que al estar haciendo esta integral o evaluando esta integral que va de 0 a delta, lo que vamos a hacer es cambiar esta x por delta, por el valor que estamos evaluando, y va a quedar delta por delta al cuadrado nos queda delta al cubo. Del otro lado, estamos haciendo lo mismo. Estamos evaluando de 0 a delta y nos va a quedar este valor aquí de x sobre 3 entre delta al cuadrado. Reacomodando estos valores, tenemos acá otro delta al cuadrado, nos va a quedar delta sobre 3. Cancelando este delta con este delta y cambiando esta x por lo que estamos evaluando, delta al cubo. Ahora vemos que este densidad, gravedad, coseno de delta entre 2 veces viscosidad es lo mismo que tenemos aquí, pero es a 1/3. También tenemos aquí el delta al cubo y delta al cubo. Entonces esto es 1/3 y considerando que esto es un entero, entonces son 3/3 menos 1/3. Nos quedaría simplificando la ecuación 2/3 de la densidad, gravedad, coseno de beta por delta al cubo entre la viscosidad. Ahora, todo esto que hicimos y que nos dio este resultado, recordamos que empezamos haciendo solamente la integral del medio. Entonces este valor que tenemos fue el valor de la integral del medio. Ya podemos hacer la integral de afuera, que es w por dy, y eso lo vamos a hacer aquí. Entonces va a ser de 0 a w dy, y en lugar de poner bz, velocidad z y dx, vamos a poner este resultado que nos dio aquí. Entonces eso es lo que estamos agregando aquí. Para que ya después, ahora sí ya podemos hacer la integral de w en dy. Recordamos que y o y es el ancho donde tenemos w y estamos evaluando de 0 a w. Ahora, esto va a seguir igual. Lo que vamos a hacer nada más es evaluar la integral de 0 a w para la y. ¿Y qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar también como algo parecido aquí, que cambiamos la x por la delta. Ahora vamos a cambiar la dy por la w y nos va a quedar este valor de 2/3 por densidad, gravedad, cosenos de beta por la delta al cubo entre 2 viscosidad por la w. De esta manera ya hicimos la integral de afuera. ¿Qué es lo que sigue? Como ya tenemos lo que vale la integral de adentro y la integral de afuera, que es esto que nos acaba de dar aquí de resultado, vamos a tomar esta ecuación que tenemos aquí porque lo que queremos calcular es la velocidad promedio. Esa velocidad promedio viene de esta ecuación que por definición así se calcula una velocidad promedio haciendo la sumatoria de todas las áreas por todas las velocidades dividida entre todas las áreas. Planteamos esto, que es una doble integral
que resolvimos primero la parte de adentro, ahora ya hicimos la parte de afuera, tenemos esta parte de aquí abajo. Entonces vamos a tomar esta ecuación, la ponemos aquí, vamos a reemplazar lo que nos dio al realizar esas dos integrales, que es este resultado de apenas ahorita, multiplicado por W, y dividimos. Vamos a integrar esto. Empezamos por adentro, de 0 a delta, por dx. Entonces, reemplazamos la x por la delta y evaluamos. Nos queda delta. Ahora hacemos la integral de afuera, de 0 a w, para dy. Vamos a evaluar y nos queda w. Entonces es w por la delta. Vamos a ver, cancelamos este y este. Aquí tenemos una delta, le quitamos un 1 aquí, entonces nos queda 2. Y es 2 tercios, densidad, gravedad, coseno de beta, por el delta al cuadrado, entre 2 veces viscosidad. Ahora, esto se está poniendo interesante porque vamos a ver que todo este valor que tenemos aquí es lo que nos dio en la velocidad máxima. Entonces todo esto se llama velocidad máxima. Podemos decir que la velocidad promedio va a ser 2 tercios de la velocidad máxima. Con eso ya estamos calculando la velocidad máxima, que fue esta ecuación, y la velocidad promedio, que está en función de lo que valga la velocidad máxima. Ya avanzamos más en este problema y ahora puede ser, o también lo que podemos contestar, es de que pudiéramos calcular el espesor de ese fluido, de esa capa que estamos analizando que se está deslizando en la lámina, si tuviera un caudal específico. Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular esa delta. Nosotros sabemos que por definición también el caudal es igual a la velocidad por el área. ¿Qué velocidad vamos a utilizar? Es la velocidad media. Y para que podamos determinar todo el caudal que está pasando, debemos también hacer la integral de esa área. ¿Cuál área es o cuál área es la que estamos integrando? El fluido está pasando por el espesor en X a delta y por lo ancho que es de W, de Y a W. Entonces, integrando esa área va a ser la velocidad media en Z por W por delta. ¿Cuánto vale esta velocidad media? Es lo que ya hemos estado calculando. Lo que va a hacer es el cálculo de la velocidad media, densidad, gravedad, coseno de beta por el delta al cuadrado entre 2 veces viscosidad multiplicado por W delta. Y lo que hacemos es cancelar el 2 con el 2 del 2 tercios de esta ecuación. Y reacomodando la ecuación, queremos despejar este delta que está aquí. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Vamos a acomodar, cancelamos los 2, el 3 que estaba dividiendo va a pasar multiplicando, viscosidad también va a pasar multiplicando, y estos factores que están multiplicando aquí arriba van a pasar dividiendo, el W, densidad, gravedad, coseno de beta, y nos va a quedar a delta al cubo. Eso lo único que hacemos al final es que el delta o el espesor va a ser igual a la raíz cúbica de 3 veces viscosidad por el caudal entre W, densidad, gravedad, coseno de beta. Con esta ecuación, nosotros pudiéramos calcular el espesor del fluido si conociéramos todos los demás parámetros. En este ejercicio lo que hemos estado haciendo es plantear las ecuaciones que ya en su momento, si tuviéramos los valores de todas estas propiedades, pudiéramos hacer las estimaciones. Aquí lo que estamos haciendo solamente es el análisis
del transporte del fluido y que en este caso fue el plano inclinado, que conocíamos o determinamos que los puntos de origen era en la parte de arriba y que teníamos en las coordenadas cartesianas moviéndonos en X, bueno, teníamos el espesor en X más delta X y se estaba moviendo en la dirección Z. Vamos a revisar más en la clase y ojalá que esto nos ayude a tener más, entender un poco más lo que es la transferencia en la envoltura. Gracias.